Bendecidos, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano por Dios para que andemos nosotros exclusivamente en ella y sin herir a nadie. Hoy vamos a hablar de por qué Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Sí? Recuerde que hablamos el evangelio de la incircuncisión, el evangelio que Pablo dice que recibió en el tercer cielo, ¿sí? Revelado directamente y personalmente por Jesucristo. Esto lo dice Gálatas 1, 11 y 12. Y que no lo aprendió de hombre alguno. O sea, no lo aprendió de los demás que hablaban de Jesús. Lo aprendió directamente de Jesucristo, resucitado en la plenitud de ser Dios, porque recuerde que Él se despojó de ser Dios para meterse en un cuerpo de humillación, pero luego volvió y retomó esa estatura después de que vino y se manifestó en carne, murió, resucitó y desapareció de la vista y se sentó nuevamente. Desde esa posición dice que subió por arriba de los cielos, ¿sí? Y luego descendió al tercero y le reveló al apóstol Pablo todo el misterio de la gloria de Cristo. Progresivamente, porque vamos a ir descubriendo este alumbramiento de la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Bueno, vamos a entrar en materia. Dice Romanos 15:8, pues os digo, ¿sí? Hermanos, eso lo dice a los hermanos, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Las promesas hechas a los padres son todas esas profecías que los profetas decían, así dice el Señor, y yo haré esto, así dice el Señor, y ese día destruiré, y ese día mataré, ¿sí? Ese día acabaré. Entonces, todas esas promesas hechas a los padres, ¿cuáles padres? A los patriarcas, ¿sí? Los patriarcas de los judíos. Ahora, mire esto. Entonces, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Ese era el evangelio, ¿sí? Del antiguo pacto. Entonces Jesús en los días de su carne, vino y se metió en un cuerpo de humillación, fue circuncidado al 8º día, conforme al rito, ¿sí? Y fue siervo, o sea, esclavo de lo que enseñó Moisés, la circuncisión. ¿Para qué? Para cumplirla en perfección, porque nadie la había cumplido en perfección. Tuvo que venir Dios mismo manifestado en carne para cumplirla en perfección. Ahora, para mostrar la verdad de Dios, confirmar las promesas hechas a los padres. Miren lo que dice Lucas, el libro histórico de Lucas 24:44. Dice, y les dijo, ¿sí? Estas son las palabras. ¿A quién les dijo? Esto es camino de Emaús, que iban dos discípulos a una distancia de 10 kilómetros más o menos, estaban recorriendo camino de Emaús y Jesús se les aparece y dice que en esa conversación de camino de Emaús les habló de lo dicho por Moisés, por los profetas y por los salmos. Y dice que les abrió el entendimiento para comprender las escrituras, para comprender lo que hasta ese momento se cumplió, el antiguo pacto. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo. Esta palabra es importante, todo. Esta palabra más importante de lo que estamos haciendo hoy en este ejercicio de enseñanza. Dice, para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Entonces, se cumplió todo lo que está escrito de Jesús en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Esto encierra desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Que se cumplió todo, ¿sí? Y cada versículo, por experiencia, revela a Cristo. Entonces se cumplió todo lo escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué muestra esto? ¿Qué muestra esto? Que Jesús de Nazaret en los días de su carne hizo su trabajo completo, perfecto, ¿sí?
Entonces, de aquí en adelante no puedes caminar en ignorancia, porque te está mostrando que se cumplió todo lo escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, que representa todo el antiguo pacto, ¿sí? Para entrar a uno nuevo. Entonces vamos a ver cómo fue que Jesús hizo su trabajo o hizo su labor. Por ejemplo, dice que quitó al diablo y lo destruyó, ¿sí? Y eso fue profetizado, eso fue una promesa hecha a los padres, a los patriarcas, que Dios iba a hacer eso, ¿sí? ¿Y dónde lo profetizó? En un patriarca. En Isaías 27:1 dice, yo destruiré al leviatán, al dragón, a la serpiente tortuosa, al dragón que sale del mar. Lo mataré, ¿sí? Entonces fue una promesa hecha a los padres y ¿dónde vemos que se cumplió? ¿O dónde vemos que ya fue muerto para siempre? En Hebreos 2:14 nos muestra, para mostrar la verdad de Dios, ¿por medio de quién? Por medio del apóstol Pablo, porque fue el que recibió la revelación del misterio. Esto no fue para otro apóstol, ¿sí? Ellos no tenían la mente de Cristo, el único que la tenía era el apóstol Pablo, porque Cristo mismo le enseñó. Entonces la mente de Cristo viene de las enseñanzas de Cristo mismo en perfección. Ahora, ¿dónde lo dijo? En Hebreos 2:14, donde dice, por tanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea, Dios participó de carne y sangre, vino a ser siervo de la circuncisión, participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte, por eso le digo que vino a ser siervo de la circuncisión antes de la cruz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Entonces confirma que, para confirmar las promesas hechas a los padres, confirma a los padres que ya destruyó a Satanás, y te lo confirma a ti para que camines libre. Ahora dice que quitó el pecado. ¿Y quién lo profetizó? Esto lo profetizó Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 3, versículo 9, dice que en un día quitará el pecado de la tierra. ¿Y cuál fue ese día? El día glorioso del Señor, la muerte y la resurrección. Mire, eso lo revela Hebreos 9:26, que dice que de otra manera le hubiese sido necesario presentarse muchas veces desde el principio y padecer, pero que con una sola ofrenda de sí mismo le fue suficiente para la consumación de los siglos. La ley, la historia de Jesús y el evangelio de la gracia para quitar el pecado de en medio. Romanos 6:6 y 7 también habla y dice que el hombre de pecado fue destruido en la cruz, ¿sí? Para siempre. O sea, no hay pecado. ¿Para qué? Para confirmarlo a los padres y para confirmártelo a ti para que camines limpio, libre. Cristo murió y resucitó y quitó el pecado en medio. Dice que también te salvó. ¿Dónde lo había profetizado? En el Salmo 68:20 dice que nos salvaría, ¿sí? Que nos salvaría de toda condenación. ¿Y dónde dice que confirma que nos salvó? En Efesios 2:5 dice, por gracia sois salvos, ¿sí? ¿Y qué es la gracia de Dios? Un favor inmerecido, el favor inmerecido de la cruz, ¿sí? Él murió para poder salvarnos por gracia, ¿sí? Ahora, también dice que nos libertó. ¿De qué nos libertó? De la ley. Gálatas 3:11 dice que ninguno que se justifique por la ley es libre, ¿sí? Pero que nos libró por medio de la muerte en la cruz, ¿sí? Para no estar bajo la ley, no estar bajo maldición, sino estar bajo la gracia, donde eres bendecido con toda bendición. Entonces nos libertó y dice que abrió un camino nuevo. Abrió un camino nuevo. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Eso está en el libro de Hebreos 10:20, donde dice
que rasgando el velo, y eso es su carne, ¿sí? Eso es su carne, abrió un camino nuevo y mejor. Entonces todo aquel que viene diciendo, no, hay que volver a la senda antigua, yo le digo, mentiroso. Hay que entrar por el camino nuevo y mejor que nos abrió, y esto es rasgando el velo de su carne. Entonces, por ejemplo, Pablo en Atenas le habla en el areópago a todos aquellos filósofos que eran la eminencia del conocimiento terrenal, la inteligencia que han introducido también ya disfrazándola de evangelio. Habla en el areópago y le dice, yo vengo a hablar del Dios no conocido. ¿Sí? Entonces el Dios no conocido eres tú mismo cuando rasgas el velo de tu carne porque encuentras a Cristo en nosotros. Cristo no está afuera, no está en templos. Eso es lo que le quiso decir a los atenienses. ¿Para qué tan 300 templos? He visto que son bien religiosos, igual que los religiosos modernos. Ahí están las filosofías que yo digo que introdujeron como evangelio, buscando a Dios en templos, y eso es una mentira. El Dios no conocido eres tú mismo cuando rasgas el velo, y eso es de tu carne, cuando no te conoces en carne, lo que nos mandó el perito arquitecto de la iglesia. Y dice, y si a Cristo conocimos según la carne, ¿ya no lo conocemos? Así, o sea, ya no conozca a Jesús según siendo siervo o esclavo de la circuncisión. Conócelo glorificado. Ahora, cumplió. Jesús hizo su trabajo, ya no podemos andar en ignorancia. Tenemos que andar en la consumación para poder vivir la perfección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía que venir lo perfecto. Mire, dice Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo, ¿sí? Ha dado, no es que va a dar, ha dado por viejo al primero, por eso se le llama antiguo pacto o viejo pacto. Ha dado por viejo, ya listo, murió. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Sí? Próximo a desaparecer. Mire esto, 1 Corintios 13:8, dice, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué el amor nunca deja de ser? Porque la palabra amor y la palabra Dios es igual. ¿Sí? El amor no desaparece, o sea, Dios no desaparece, porque por medio del amor es que tú, ¿sí? Por ejemplo, se dice, y aquellos por no haber recibido el amor por la verdad, Dios mismo les enviará un poder engañoso, ¿sí? Entonces el que no tiene amor, ¿sí? El que no deja de ser, o sea, el que no tiene ese amor revelado por Dios, el ágape, no puede entrar a los misterios. Está velado, no se le abren. Lee, oye, no se le abre. Entonces dice, el amor nunca deja de ser, pero, ¿sí? Las profecías acabarán, ¿sí? Concuerda con lo que está próximo a desaparecer, ¿sí? Por eso hay que salir de la condición de niños, ¿sí? Dice, próximo a desaparecer, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, aquí es bueno hacernos una pregunta poderosa, ¿sí? Si Pablo traía la revelación de la gloria de Jesucristo, dada por Jesucristo personalmente en el tercer cielo, a lo cual le llamó la gracia de Dios, está hablando de una ciencia nueva, que pertenece a un pacto nuevo, no a un pacto viejo. Entonces aquí vemos que esa ciencia que acabará es la ciencia de la ley, ¿sí? La ciencia de la ley que se cumplió, aquí dice, esa ciencia de la ley de Moisés en los profetas y en los salmos, que se cumplió, ¿por qué? Porque era necesario que se cumpliese todo. Por eso yo le digo que este todo es la palabra que nos realza hoy, que es de importancia. Todo, se cumplió todo. Entonces, Pablo dice, esa ciencia acabará. ¿Por qué? Porque habían algunos todavía enseñando la ley.
Y luego desobedecieron enseñándosela a los gentiles, desobedeciendo a Jesús de Nazaret cuando dijo: en camino de gentiles no vayáis, porque esta circuncisión no es para los gentiles. Ok, entonces esa ciencia acabará. Mire lo otro que nos dice este solo versículo de 1 Corintios 13:8. Está metiendo que las profecías, ¿sí?, son ciencia de la ley, y que las lenguas son ciencia de la ley. Porque dice: cuando venga lo perfecto, ¿sí?, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Por qué? Porque la profecía no conoce lo perfecto. La profecía es profetizar algo que no está, entonces yo lo profetizo para que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero cuando venga lo perfecto, dice, acabarán, porque lo perfecto es el conocimiento pleno de la gloria de Cristo. Lo que estamos hablando en misterio en este momento. Dice, y las lenguas cesarán. De las lenguas dice, bueno, primero dice que las lenguas son como señal a los incrédulos. Entonces, usted se queda ahí hablando lenguas, usted queda incrédulo, porque es una señal. Entonces cesarán las lenguas, y sabemos que hablar en lenguas con Dios es hablar misterio, pero aquí estamos revelando el misterio. Entonces cuando el misterio se revele completo en nuestra mente, usted no necesita hablar lenguas, por eso cesarán. Y eso pertenece a la ciencia que acabará, la ley, o sea, la mente de Moisés. En Pablo se le acabó la mente de Gamaliel, que era el que enseñaba la ley a esos estudiantes, donde Pablo aventajaba mucho en ese, siendo abogado y doctor de la ley. ¿Sí? Entonces en él acabó, y él era el que lo estaba diciendo. ¿Sí? Ahora, mire esto. 2 de Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sí? Entonces ahí te está hablando dos cosas. ¿Qué es la letra? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Sí? Por eso dice, y aun cuando enseñan a Moisés hasta hoy leyendo el antiguo pacto, el velo les queda puesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no comprenden que se cumplió todo. Al no comprender y andar en ignorancia de que se cumplió todo lo dicho en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, lo dicho de mí, dice Jesucristo, están velados porque andan esperando que se cumplan unas profecías de los profetas, de los salmos o de la ley de Moisés. No, ya se cumplió todo. Él fue el cumplimiento, Él es la consumación de los siglos en la cruz de Cristo. Mire, dice, el cual asimismo nos hizo. ¿Dónde nos hizo? Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Dice que nos hizo. ¿Por qué? Recuerde que el Evangelio es un hecho consumado para siempre en la cruz. Una obra terminada de antemano por Dios antes de la creación. ¿Sí? Él dice que en el séptimo día reposó de toda su obra y entró en el descanso. ¿Y qué es reposar? Pues hizo la creación, hizo toda la cosa y reposó su espíritu sobre todo lo que creó. Por eso su espíritu entró en ti y en mí. Ahora, nos hizo. Hay un versículo en el libro histórico de Juan, donde dice que todo aquel que oyó al Padre viene a mí. Todo aquel que aprendió de Él viene a mí. Entonces, ¿dónde nos hizo? Desde antes de la fundación del mundo, porque dice que la gracia se nos fue dada y está en nosotros desde antes de los tiempos y de los siglos. Entonces, ¿dónde nos hizo competentes? En Él, antes de la creación, para recordar hoy ese conocimiento. Dice que nos hizo ministros competentes, ¿sí? Esto significa que nos hizo Él mismo, porque toda la obra la hace Dios. Tú no participas en nada, tú simplemente eres un envase y la mente de Cristo es el que opera. ¿Sí? Por eso nunca ha habido libre albedrío. Dios es el que gobierna la mente, porque
El cuerpo no se sujeta a Dios voluntariamente, es la mente la que se sujeta por el conocimiento, porque ahí está el depósito del espíritu de la mente de Cristo, y ese espíritu de la mente de Cristo comienza a gobernar el cuerpo. Lo hace que obedezca, lo gobierna. Ahí no dice que obedece voluntariamente, no, lo gobierna para que el cuerpo obre conforme a la voluntad de Dios, al renovar el espíritu. Entonces dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ¿sí? De un nuevo pacto. Cuando eres incompetente, cuando comienzas a hablar de la ciencia que acabará o que acabó, ¿sí? Cuando comienzas a no ver que ya se cumplió todo lo escrito de Jesucristo en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, y comienzas a dar eso como si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Ahí te hace incompetente, y no es culpa de Dios, porque Él ya nos hizo, no para que andes como incompetente, sino como competente, ¿sí? De un nuevo pacto. El nuevo pacto se activa con la muerte, ¿sí? Con la muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque se derrama la sangre, que es la firma del nuevo pacto para que se ejecute, ¿sí? Era necesario que para terminar el primer pacto era necesario que muriera el testador. El testador es Jesús en los días de su carne. Por eso Él vino e hizo el trabajo en perfección. Ahora, dice, no de la letra. ¿Sí? Aquí quiero enfocarme en algo importante. No de la letra. Mire, la ley, ¿sí? La ley, la ciencia que acabó, la ley, y la ciencia de la gracia, ¿sí? Ciencia de la gracia, la ciencia de la gracia es letra. Tanto la ley como la gracia es letra hasta que el Señor, ¿sí? El Señor en ti, ¿sí? Así como lo hizo en mí, ¿sí? Viene a aclarar, ¿sí? Aclarar es separar el error de la verdad, ¿sí? Por eso aquí estamos haciendo una separación. Si ya se cumplió todo lo escrito de Jesús en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, hicimos un trazo ya de lo que se cumplió. Ahora vamos a lo que está establecido después de la cruz, la verdad, la gracia y la verdad que vino por Jesucristo resucitado en gloria, ¿sí? Entonces viene a aclarar, a separar, a dividir, ¿sí? O sea, a esto, sino del Espíritu, porque la letra mata, ¿sí? La letra mata, el antiguo pacto, y la gracia en letra, más el Espíritu vivifica. O sea, el Espíritu le da vida a la ciencia de la gracia, ¿sí? Le da vida a la ciencia de la gracia para entender cómo fue el cumplimiento de la ley en la cruz de Cristo, ¿sí? Por eso es muy importante no ser hallados enemigos del sacrificio perfecto en la cruz de Cristo, ¿sí? No ser hallados. Ahora, mire lo que dice Tito, Tito 1:1. Dice, Pablo, siervo de Dios. Mire esto. Pablo, siervo de Dios. ¿Sí? En otro lugar dice, Pablo, siervo de Cristo. No por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Jesucristo. Pablo, siervo de Dios. Aquí mire, Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. O sea, Jesús de Nazaret, siervo de Moisés. ¿Sí? Lo que enseñó la circuncisión. Dice, y apóstol de Jesucristo. Y apóstol de Jesucristo. Conforme a la fe. ¿Conforme a qué? A la fe. ¿Sí? Antes de la cruz no había fe. Mire. A la fe de los escogidos de Dios. Y el conocimiento de la verdad. ¿Y el conocimiento de la qué? De la verdad. Recuerde que Pablo dice en Gálatas 1:11 y 12, dice que el evangelio que él recibió y que enseña no lo aprendió de hombre alguno. No lo aprendió de ningún hombre, ni carne ni sangre. Lo aprendió directamente y personalmente por Jesucristo, ¿sí? En el tercer cielo, a la gracia y apostolado en Pablo. Por eso él en otro lugar dice, en mí, el primero en que Dios mostró toda su clemencia,
para ejemplo de los que han de creer en salvación. ¿Por qué? Porque Pablo dice que él es el primer ejemplo, porque cualquiera dirá, ¿cómo va a decir eso, hermano? El primer ejemplo fue Jesús. No, Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Jesús de Nazaret antes de la cruz vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Sí? Entonces, esa circuncisión no es para ti, que tú eres del pueblo gentil. Eso era para los judíos hasta la cruz. Después de la cruz, los judíos tienen que entrar por este evangelio que estamos hablando, el dado al apóstol Pablo, porque esa es la fe que iba a ser revelada. ¿Por qué le digo eso? Mire, que es según la piedad. La piedad es todo el acontecimiento de la cruz de Cristo. La verdad es que hablamos que Jesús vino a hacer bien su trabajo. Mire lo que dice Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, ¿sí? Mire, ¿antes de qué? Que viniese la fe era antes de la cruz. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Sí? La fe que iba a ser revelada. ¿Por qué? Porque en la fe que iba a ser revelada le servimos a Dios con la mente. En la ley que estábamos confinados bajo la ley, antes de la cruz, ahí se sirve a Dios con la carne, por eso era por obras, ¿sí? Dice, de la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, si usted iba haciendo, usted iba viviendo. Pero en la fe que iba a ser revelada es sin obras. ¿Por qué? Porque si le metemos obras a la fe, ¿sí? La fe deja de ser fe, dice el apóstol Pablo. Entonces esta fe es sin obras. Por ejemplo, a Abraham se le contó, ¿sí? La fe porque creyó, no se le contó por lo que hizo. Lo que hizo, como mira, tienes que matar a tu hijo, sal de tu parentela y todas las cosas que hizo, no se le contó como justificación, se le contó como obediencia. Y dice, eso lo hace quedar bien delante de los hombres, así como tú obedeces en esta obra y tú quedas bien. Pero delante de Dios no te justifica eso. Delante de Dios te justifica la fe, creer, solo creer. O sea, si tú crees que Jesús es el Señor, que murió y resucitó, tú accedes a que se te sea imputada la obediencia de Jesús por ti, hasta que renueves el entendimiento y por sí mismo, dice el apóstol Pablo, hasta que tu obediencia sea perfecta, estamos prontos a reprender tu desobediencia. ¿Sí? Entonces Dios hace ese trabajo, comienza a hacerte, a que te veas según tu naturaleza nueva, ¿sí? Renovado el entendimiento, entendiendo que hay un trazo de antes de la cruz y después de la cruz, para que te sea revelado el misterio en el cual ya estás sentado en lugares celestiales. ¿Sí? Ahora, Pablo, siervo de Dios. ¿Sí? Jesús de Nazaret, siervo de la circuncisión. ¿Qué sucede? Pablo era un velo de Jesucristo. ¿Sí? Dios tuvo varios velos. ¿Sí? El último velo es Jesucristo hombre, cada uno de nosotros, porque Dios es cada uno de nosotros. El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. O sea, tú dejas tu espíritu caído y vas a ser regenerado a la estatura de Dios. Entonces Dios lo llena todo en todos. ¿Sí? ¿Y cómo lo llena todo en todos? Porque subió por encima de todos los cielos. ¿Sí? Para poder llenar todo en todo. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, que ahí la ciencia que se introdujo, ¿sí? Que es el nuevo pacto, había estado oculto porque por más de 2000 años estábamos en apostasía, ¿sí? Recordando, como dice Gálatas 2:14, que los apóstoles de la circuncisión desobedecieron a Jesús de Nazaret cuando le dijo que no le diera la ley, ¿sí? O la circuncisión a los gentiles, y Pedro, hipócritamente, en simulación, va a los gentiles a obligarlos, ¿sí? O sea, simuló ser de la gracia, pero los obligó a caer de Cristo a causa de introducirle la ley, porque la ley hace caer de Cristo.
Entonces, amados hermanos, espero que esto pues nos sirva, y a todos los que pues Dios tenga bien de revelarles estos misterios, les sean de edificación y caminemos en ellos. Recuerde, hablando el misterio de la gloria por el Espíritu y la mente de Cristo en renovación en el nuevo pacto, es lo que trae cambios rotundos y permanentes en el creyente. Conforme a lo que está escrito, confieso que tú recibes y estás bendecido con toda bendición.